Vamos a hacer un mix porque tenemos distintas fuentes de información para aproximarnos justamente al fenómeno de cómo se está dando, por un lado, la dinámica del consumo, ¿sí? Y cómo a partir de eso también podemos entender distintas realidades que hoy justamente afectan por el lado de los precios, en particular en el litoral. Así que acá lo primero que estamos viendo es los datos que conocimos ayer. Esto sale del radar de Scantech, ¿sí? Y nos permite tener justamente lo que estamos viendo acá es la variación de lo que va del año, esto es los 9 meses acumulados en relación a los 9 meses del año anterior, ¿sí? Del consumo para distintas regiones, y obviamente que lo que nos sigue llamando la atención es justamente lo que está pasando en el litoral, donde efectivamente las tasas de caída del consumo, y acá una apreciación, estamos hablando de consumo formal, porque justamente estos datos surgen de la empresa que lo que tiene son los POS, ¿sí? Y esto entonces se está dando cuenta de alguna manera, dos fenómenos. Por un lado, efectivamente puede estar dando cuenta de una caída en el consumo, pese a que los datos de cuentas nacionales, los datos del Producto Interno Bruto, dieron como que el consumo estaba estancado en el segundo trimestre. Pero acá tenemos los datos de julio, agosto y septiembre, o sea, tenemos 3 meses más, ¿sí? De la información que teníamos con el PIB, y en esos 3 meses además el ingreso de los hogares cayó, o sea que efectivamente esto puede estar recogiendo eso, ¿sí? Y lo que está recogiendo esencialmente también en este caso es la incidencia del consumo y del desvío hacia Argentina. Es un apunte simplemente que hago tomando como referencia datos que has compartido muchas veces acá. Algunos de esos departamentos son aquellos en los que hay más nivel de informalidad, digo, para pensar en lo que se escapa de los registros, ¿no? Exacto. Ahí estamos viendo también bastante informalidad. En general, por esta parte del país tenemos bastante informalidad y principalmente por esta otra frontera también tenemos niveles de informalidad que son elevados y que también ayudan a entender este puzzle por el cual justamente tenemos una componente vinculado a la dinámica, ¿sí? Del consumo, dado la relación que tiene con el ingreso de los hogares, con los salarios reales, y también este fenómeno justamente vinculado al contrabando y al desvío de precios hacia Argentina. Y esto, por ejemplo, lo vamos a ver ahora en la segunda placa. Miren, acá tenemos una selección, ¿sí? Acá cambiamos la fuente de información, estamos usando los datos de la Universidad Católica del campus de Salto, y simplemente es una selección de productos, y lo que estamos viendo es la brecha de precios que hay entre Salto y Concordia, ¿sí? Miren lo que son las diferencias, por ejemplo, en la cerveza. La cerveza está 400% más cara en Salto que en Concordia. Lo mismo aplica para distintos productos de cuidado, ¿sí? Para productos del hogar, para productos de alimentación, bebidas no alcohólicas, obviamente también comida fuera del hogar, ¿sí? Entonces, por más que nosotros como seres humanos no seamos tan racionales como la disciplina económica siempre consideró, tampoco somos tan irracionales como para no justamente encontrar estrategias que nos permitan aprovechar este diferencial de precios, y eso es un gran problema, porque de alguna manera... artículos de primera necesidad. Porque aparte, claro, son artículos de primera necesidad. Con esta diferencia de precios y a un puente de distancia, efectivamente es muy difícil, ¿sí? Controlar ese tipo de situaciones, y esto lo preocupante es que es un problema que no se va a solucionar en el corto plazo y que es poco lo que se puede hacer desde este lado, dado que esencialmente lo que refleja son los graves desequilibrios que tiene Argentina. Y eso, como hemos discutido en otras columnas, es más probable que empeoren un poco más antes de comenzar a mejorar. O sea que este desafío, ¿sí? Lo vamos a seguir teniendo, y una de las manifestaciones de ese desafío, además de lo que veíamos en el plano del consumo, lo podemos ver en la siguiente placa, donde acá sí nos metemos en los datos ahora del Instituto Nacional de Estadística para entender un poco. Vos, Tincho, mencionabas la informalidad. Bueno, de la misma fuente de información también, por ejemplo, acá lo que estamos viendo es los niveles de desempleo que hay en los distintos departamentos y obviamente la heterogeneidad que caracteriza cuando recorremos el territorio uruguayo. En particular, fíjate lo que es el nivel de desempleo en el departamento de Salto. Y una situación o una foto similar se desprende cuando comparamos otros indicadores vinculados al empleo, a la actividad y principalmente a la informalidad. O sea que este es otro reflejo del fenómeno que estamos viendo, ¿sí? Desde distintos lugares, del lado del consumo, del lado de los precios, y ahora lo vemos desde el punto de vista de lo que es la actividad en la frontera. Se podría decir menos trabajo y de menos calidad. Exactamente. Tenés esas dos cuestiones que se están mezclando. La cantidad en términos de puestos y la calidad en términos de las restricciones que enfrentamos cuando nos vinculamos con el mercado laboral, siendo una de las principales justamente la informalidad, el no registro a la seguridad social, ¿sí? Ahora vamos a hacer, en la siguiente placa, vamos a meternos en Montevideo, ¿sí? Y de vuelta vamos a volver a los datos de Scantech para entender cómo evolucionó el consumo. De vuelta, estos son datos que conocimos ayer, pero por municipios de Montevideo, y la foto es una foto que venimos viendo en los últimos meses. Básicamente lo que estamos viendo acá de vuelta es el consumo formal, porque de vuelta los datos se desprenden de una empresa de POS,
¿sí? Y lo que estamos viendo es la variación entre enero-septiembre de este año y enero-septiembre del año pasado. Obviamente, los municipios más afectados en general, cuando lo analizamos en términos de indicadores socioeconómicos, son principalmente los de la periferia, en particular el A y el D. Y ahora atándolo, Tincho, con lo que vos señalabas de la informalidad, pero ahora vamos a pasar al plano de los municipios y no de los departamentos, lo que vamos a ver en la siguiente placa es justamente cómo varía el grado de informalidad en Montevideo. ¿Sí? O sea, a distancias relativamente cortas. Ya no estamos pensando en departamentos que están del otro lado del país, sino que efectivamente están dentro de este perímetro. Y fíjense lo que es 1 de cada 4 informales en los municipios A, D, en el F también por encima del 15%, y eso contrasta con la situación que tenemos en los municipios más vinculados al territorio que está sobre la costa. Y de vuelta, esta foto, esta heterogeneidad, esta disparidad se traslada, ¿sí?, hacia el resto de los indicadores, cuando comparamos empleo, cuando comparamos actividad, y en particular cuando comparamos los niveles de desempleo, que son superiores al 12% en aquellos municipios e inferiores al 5% en estos municipios, ¿sí? De vuelta, la aclaración, acá lo que estamos recogiendo es consumo formal, y acá también puede estar incidiendo, ¿sí?, en la caída del consumo el tema del contrabando. Sí, claro. Pero bueno, es una foto que de alguna manera se está repitiendo y es preocupante dado la fuente o una de las fuentes de los problemas, y es más preocupante de alguna manera en el marco de la discusión que está teniendo lugar ahora en relación a la extensión o no extensión de lo que son los programas transitorios de empleo, en particular las oportunidades laborales. Cómo eso, ¿sí?, va a pegar a la hora de evaluar justamente hacia dónde vamos en términos de empleo, dado que ahí tenemos justamente un montón de gente que ha venido transitando esta situación, ¿sí?, sin una inserción de calidad en el mercado de trabajo, sino justamente a partir de un programa que nació como transitorio, ¿sí?, más allá de las sucesivas extensiones que ha tenido. Y bueno, es algo que vamos a empezar a recoger en esa dinámica de los próximos meses, dado que también confluye otro fenómeno en el marco del mercado laboral que tiene que ver con la eventual finalización de las obras de UPM. Son como dos fuentes de preocupación a la hora de pensar hacia dónde va el mercado laboral, ¿sí?, que de alguna manera recuperó la cantidad de puestos perdidos, ¿sí?, en términos absolutos, pero cuando uno ve sectorialmente, evidentemente la composición del empleo que tenemos hoy es distinta a la composición que teníamos hace 2 años, y eso también es preocupante, dado que justamente la evolución va en detrimento de los sectores menos calificados y que son mucho más vulnerables desde este punto de vista.